Buenas noches, aquí Nancy Cristel Deutsch, retomando nuestras charlas en vivo con distintas personalidades del mundo, en este caso, de la sanación eh, y también un poco de la espiritualidad. Esta vez en español, y vamos a encontrarnos hoy con Silvana Pisari. Para quien no me conoce, voy a decir un poquito quién soy yo. Como ya dije, Nancy Cristel, coach de vida y de emprendimientos, especializada en psicología espiritual, fundadora de un espacio para charlar, de charlas de mujeres, que nos encontramos todas las semanas, hace ya más de 2 años, y representante para Israel o directora de SOT 22 Israel. Todo esto, en definitiva, se sintetiza en que tenemos un espacio para mujeres especialmente, para charlar, para ayudarnos, para sanarnos mutuamente. Y por eso hoy invito a Silvana para conocerla un poco más. Y voy a dejar que ella se presente. Hola Silvana, encantada de tenerte en mi espacio. Buenas noches. Hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, acá es buenas tardes, ¿no? En Argentina es temprano. Y es un placer, Nancy, que me hayas invitado y, bueno, poder llevar a más mujeres, ¿no? Estas charlas que son muy interesantes, que arrancaron en pandemia, o sea, tenemos que agradecer también que pudimos conectarnos desde otros lugares y, bueno, y poder paliar un poco la soledad y las restricciones que teníamos del contacto físico y eso, y fue generando otras posibilidades de conexión. Y lo de charlas siguió después de la pandemia porque fue algo tan maravilloso y es algo que podemos sostener porque realmente es un punto de encuentro y de conexión enorme. Logramos crear una comunidad eh, muy, muy bien coordinada por ti. Así que bueno, yo estoy muy agradecida de estar en este camino contigo y bueno, y de la amistad que pudimos formar, que pudimos construir, ¿no? Porque toda relación se construye, tanto de amistad como cualquier Exacto. otra relación. Toda relación es una construcción. Exacto. Y yo te quiero agradecer también tu aporte tan especial y tan exclusivo que comenzó casi sin darnos cuenta, porque de ser una integrante más del grupo de charlas como éramos todas, empezaste a destacarte con tus apreciaciones, con tus puntos de vista que distaban un poco de lo que normalmente conocíamos. Y bueno, hasta que nos comentaste a qué te dedicabas, y además de tu historia personal, que también eso es para un video, sí, para otro video, pero me gustaría un poco, sí, cómo, bueno, tú te dedicas a constelaciones familiares ahora, pero ¿cómo llegaste a ello? Porque sé que está muy vinculada también con tu historia personal y es muy interesante. En general, la mayoría de los facilitadores en constelaciones familiares tenemos una historia de vida con un destino difícil, ya sea propio o de algún miembro de la familia. Yo vengo de la Academia de Ciencias Sociales y eso a mí me permitió tener una perspectiva muy crítica sobre todo, sobre lo científico y sobre lo espiritual, digamos. O sea, de alguna manera tuve que pensar fuera de la Matrix para poder abordar una situación de hijos con autismo, hijos con bueno, esta discapacidad mental que hoy afecta a miles de niños y adultos en el mundo y que es una llave que nos abre puertas hacia el crecimiento personal y hacia poder ver la realidad desde otro punto de vista. O sea, como nos permite tener una visión más ampliada de por qué sufrimos, para qué son las enfermedades y qué es lo
que nosotros podemos hacer con eso? ¿Qué es lo que podemos hacer con un destino difícil? Y bueno, y este destino difícil nos conecta con una comunidad de destinos de otras familias con la misma situación. Wow, realmente interesante la relación que existe entre los destinos difíciles y las profesiones que elegimos. Y hemos tenido contigo varias oportunidades de encontrarnos y tener una sesión de constelaciones familiares en forma incluso no solo presencial, sino también por Zoom. ¿Crees que hay una diferencia determinante? ¿Crees que una de las situaciones es mejor o más adecuada para llevar este tipo de terapia a las personas? Porque me he encontrado con esos comentarios. Ah, si fuera presencial. O, estoy lejos y no puedo. Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia. Yo realizo constelaciones, sesiones individuales presenciales, virtuales, y los talleres que son grupales, tanto presenciales como por Zoom, y también facilito talleres de constelaciones asistidas por caballos. Entonces, estoy viendo en este momento que a cada persona le llega la dinámica que necesita. O sea, hay personas que necesitan hacerlo en forma individual, otras personas que no tienen ningún problema con hacerlo virtual, o virtual grupal. Entonces, un poco hay que pensar fuera de la caja y fuera de lo que nos dicen, porque cada uno tiene que vivir su propia experiencia. Y un poco el deseo de trabajar algo va a llevar a esa persona a tomar lo que se le ofrece. O sea, dentro de toda esta oferta que hay, hoy hay mucha oferta virtual porque nos dimos cuenta, y también un poco gracias a la pandemia, que se puede trabajar en forma remota. Cada dinámica tiene su fortaleza, digamos, y su debilidad. Entonces, hay que ver con cuál nosotros nos sentimos más a gusto también, porque la persona tiene que estar totalmente decidida a hacer este trabajo. No puede hacerlo por curiosidad. Entonces, si a esta persona se le presenta una dinámica y ya duda de que esta puede ser, y bueno, inmediatamente puede pasar a otra, o así. Esto no tiene que ser un problema, digamos, tiene que adaptarse a lo que puede realizar. Si en su lugar donde vive no tiene la posibilidad de hacer una sesión presencial, puede buscar hacer virtual. No hay ningún problema con eso. Estamos viendo que los resultados son muy similares. Yo no ofrecería una terapia virtual, perdón, no es una terapia. Yo no ofrecería un espacio virtual si no supiera que es efectivo, por ejemplo. Interesante porque eso un poco es lo que buscan las personas, la seguridad de recibir no sé si decir la promesa, en realidad la promesa no, pero de que van a recibir la garantía. La garantía de que va a ser efectivo el trabajo que hagan. Y por supuesto eso dentro de los límites, porque a veces nosotros ponemos todo de nosotros, pero a veces la persona hace un intento, pero en realidad muchas veces no se abren, aunque generalmente cuando llegan, sí, siempre se da un cambio. Bueno, acá hay una cuestión, Nancy, si me permitís. Yo cuido sí. mucho la privacidad de mis clientes, pero hay personas que acceden a dar su testimonio. Y hay testimonios realmente muy valiosos y que invitan a realizar este método, digamos. Entonces, bueno, en mi muro de Instagram, Sil Pisari Consteladora, ahí van a encontrar información, testimonios y bueno, frases sanadoras.
y como orientación. Y también uno se tiene que conectar desde su percepción, no solo por lo que ve, sino lo que siente al ver determinadas imágenes, al leer determinadas frases. Entonces, bueno, ahí ya va a tener la certeza de lo que quiere hacer o necesita hacer. Exacto, yo te hablé un poco de mi experiencia, porque recuerdo la primera experiencia que tuve, que realmente estaba más interesada en saber cómo funciona esto que entregarme digamos, a la vivencia del momento, a sentir y a explorar lo que estaba sintiendo. Y evidentemente luego de haberlo experimentado más veces, realmente pude notar los resultados y no hay diferencia. En mi caso no encuentro ninguna diferencia en lo virtual y lo no virtual. ¿Cómo llegaste a esto de los caballos? Porque de pronto empezamos a ver a Silvana con los caballos y creo que es algo, es explorar desde otro nivel. O sea, a mí me parece como una valentía. O sea, te vi un poco como abriendo otros caminos y otras posibilidades, y eso habla mucho de tu valor y de cómo llevas cómo facilitas desde distintos espacios. Realmente es admirable. Cuéntame un poquito sobre esa experiencia que aún no la he vivido, pero desde tu punto de vista y quizá de algunos testimonios que hayas tenido, sin nombres, por supuesto. Bueno, Bert Hellinger decía que él no encontró las constelaciones, que las constelaciones lo encontraron a él. Bueno, a mí me sucedió lo mismo con las constelaciones y me sucedió lo mismo con los caballos. O sea, Wow. me encontraron a mí. Entonces, fue muy, ¿cómo decirte? Fue una sorpresa para mí también. Yo había participado en algunos talleres de constelaciones con caballos hacía muchos años, porque hace más o menos 16 años que estoy en este camino de las constelaciones, y tal vez un poco más. Era muy incipiente en aquel momento en Argentina, pero bueno, tuvimos la suerte de que como Bert Hellinger fue un poco repudiado en Alemania, entonces empezó a salir al mundo, y bueno, participó en varios talleres y en varias formaciones en Argentina. Mi formadora, por ejemplo, tuvo la bendición, digamos, o la suerte de poder estar en varios talleres con Bert Hellinger, mi formadora Laura Rodríguez. Es un honor para mí haber sido formada por ella. Y bueno, y ella me apoya mucho en el tema de caballos también. Bueno, también ella tiene deseos de también realizar esta experiencia y demás. Y para constelar con caballos se necesita de alguien que pueda leer el lenguaje corporal del caballo y un facilitador en constelación. Entonces, el equinoterapeuta, esta persona que hace la lectura con quien trabajamos, Sergio Medina, bueno, tuvimos una simbiosis impresionante entre la manada y nosotros. O sea, fue desde el primer trabajo que dijimos, bueno, vamos a hacer un diagnóstico, a ver si la manada está apta para hacer este trabajo, y la manada nos sorprende permanentemente. Wow. Y los testimonios también son lo que se logra con los caballos, o sea, el valor agregado que puedo decir con los caballos es que es para personas que son muy cerradas, que se les dificulta mucho trabajar en grupo o incluso frente a frente, ¿no? En una sesión individual, lo que logra la cercanía con el caballo es una apertura de sus emociones enorme. Entonces es como que el caballo ya hace la mitad del trabajo del constelador. Y bueno, y la persona realmente viene siendo una y sale totalmente transformada. Wow. Y es una transformación que
lo lleva, o sea, que hace que se dirija hacia la vida, ¿no? Porque es una persona que tiene muchos obstáculos en general, porque sabemos que los obstáculos emocionales nos impiden disfrutar la vida exactamente como es. Entonces, les cuesta también llegar a esta instancia de constelaciones con caballos. A veces tiene que pasar por una sesión individual, un taller grupal, y después, cuando también entra en confianza con el constelador, con el facilitador, ahí se anima a hacer esta experiencia con los caballos. Yo no suelo hacer recomendaciones, pero me doy cuenta que la persona misma es llevada hacia el dispositivo que tiene que realizar, digamos, o la dinámica que tiene que realizar. Sí, ya que lo dijiste, repetís, como que cada situación que elegimos en definitiva nos llega, y es cierto, soy partidaria también de que en definitiva la herramienta también te llega, justamente la herramienta adecuada a la que tengas que ser, ya sea una sesión, una terapia e incluso o una facilitación en el caso nuestro. Silvana, ¿y cómo? Cuéntanos un poquito ahora de tu vivencia como mamá de niños autistas, toda una vida, porque ya nos vas a contar cuántos años tienen tus niños. Toda esta experiencia, sí, tus jóvenes, toda esta experiencia, ¿crees que es un valor agregado en todo lo que hagas o determinó un poco lo que haces? O sea, absolutamente, bueno, primero una persona a raíz de las circunstancias de la vida se puede transformar o se puede estancar, o sea, tenés esos dos caminos. O sea, el estancamiento en mi caso no era opción porque yo tenía que cuidar, siempre digo que soy una cuidadora, o sea, cuando me hacen como, cuando me preguntan, ¿no? Más que nada siento que mi rol es de cuidadora. De hecho, haberme formado en constelaciones también tiene que ver con este cuidado, porque yo vi que experimenté que fue tan positivo en nuestro caso, en mi familia y, bueno, y en la vida de mis hijos, transitar por este camino, que dije, tengo que transmitirlo a los demás también, porque en realidad una persona, a ver, es lo que da, no es ni lo que sabe, ni lo que tiene, es lo que da. Entonces, en ese dar, que también es un equilibrio de los órdenes del amor, tiene que haber siempre un equilibrio entre dar y tomar. Entonces dije, bueno, yo recibí mucho, entonces, ¿qué hago con todo esto? Y con todo esto es lo que estoy haciendo ahora, estoy dando. Y veo también mucho resultado, o sea, veo que se facilitan procesos, que hay una mayor comprensión de las situaciones de la vida que tenemos que pasar, o sea, primero asumir que también en un destino difícil hay como unas fuerzas adicionales que te son otorgadas para que puedas transitarlo. Bueno, entonces todo esto, digamos que en el Talmud dice que hay que besar la vara que nos golpea, ¿no? Y llegar a esto, llegar a esta comprensión, porque uno lo puede analizar, pero poder integrar esa sabiduría es realmente te produce un cambio en la vida enorme, ¿no? Y bueno, y en este es muy difícil poder lograr el equilibrio cuando hay hijos con autismo. El autismo es, primero todavía no se conocen las causas, es multifactorial, pero es algo que dinamita todo, o sea, tiene en vilo digamos, al ámbito científico, los médicos en general no están tan informados y no saben qué hacer, las mamás estamos muy informadas, porque somos un colectivo de madres que nos tenemos que informar porque no tenemos, primero nunca tuvimos un manual para saber cómo criar hijos con autismo, y después, bueno, todo el apoyo que hay que hacer en la parte médica porque una se tiene que convertir en una mamá multifacética.
porque son necesidades adicionales que tiene un hijo y hay que satisfacerlas de alguna manera. Tú has hecho también una serie de investigaciones, o sea, no te quedaste en explorar desde la experiencia qué le hace mejor a tus hijos, sino que buscaste material, buscaste información, trabajaste, indagaste con médicos y con profesionales distintos. ¿De dónde sacaste tanta fuerza y, digamos, tiempo para hacer lo que has hecho y llegar hasta escribir un libro? Me tienes que contar un poquito esa Bueno, parte. son varios libros, pero bueno, Ok, eso va a dar ok. para otra charla, creo, porque bueno, como Mira, sí, creo que es un momento importante para decirte que sí debemos marcar una charla solamente respecto al tema de autismo, porque he estado teniendo contactos de personas latinas en Israel que no encuentran, por un lado por el idioma, les falta la facilidad para poder dirigirse a los médicos con todas las preguntas que quisieran. Y segundo, por por el sistema de salud tan restrictivo en tiempo que tenemos en general, no hay o no encuentran una respuesta o no encuentran la atención adecuada. No sé si es general, yo no estoy en ese tema, pero me han llegado esas peticiones y preguntas. Y por eso ya te invito para una próxima, no sé cuándo será, pero cuéntame un poquito sobre esto y luego seguimos charlando sobre constelación. bueno, sí, primero yo me daba cuenta que con los tratamientos convencionales o los abordajes convencionales, mis hijos no iban para ningún lado, o sea, había un estancamiento y bueno, y mi perspectiva crítica, que esa la tengo desde niña, creo, entonces me llevó a pensar fuera de la caja, como siempre digo, que esa es como mi mayor atributo, digamos. Eh, y entonces, y siempre cuestionando por qué tenía que ser de esta manera, cuando yo veía que las necesidades eran otras. Julián fue el primer niño integrado en el jardín de infantes con autismo en la región. Y creemos que en el país fue el primer niño que pudo acceder a un acompañamiento terapéutico dentro del jardín de infantes también. Wow. Es como que Julián, que es mi segundo hijo, varón, sentó precedentes en muchos aspectos. Entonces, bueno, a raíz de eso escribí 2 libros. El primero, La alquimia del autismo, una visión holística del espectro autista. Y el segundo libro, La alquimia del autismo, eh, algo como la búsqueda espiritual o algo así, no recuerdo bien ahora. Pero bueno, ese fue como que primero me centré en todo lo científico y después cuando lo científico ya me dejó sin respuestas, decidí abordar la parte más espiritual, ¿no? Y bueno, y de ahí llegué a donde estoy hoy, ¿no? Y bueno, y finalmente con un grupo de médicos y otra mamá que también tiene un hijo joven, digo jóvenes porque decirles adultos, ellos están en la transición, ¿no? De la juventud a la adultez. Bueno, pudimos formar un equipo de trabajo y finalmente desde mi editorial, porque también soy editora, soy autora y editora, pudimos realizar esta obra que fue reconocida como un aporte de interés académico, científico y social. Está avalada por la Cuarta Cátedra de Medicina Interna y tuvo, bueno, varias menciones. Incluso se acaba de declarar de interés municipal en la ciudad donde vivimos nosotros, que es Colón, provincia de Buenos Aires. Y bueno, es un trabajo de muchos años, de mucho tiempo dedicado, mucha lectura, investigación, muchas experiencias, porque nosotras experimentamos todo lo que contamos en el libro. Y después, bueno, el equipo TEA Enfoque Integrador sigue su trabajo de investigación y ahora se creó una sociedad que se llama Sanita,
que, bueno, es una sociedad de neurología que está específicamente destinada a la investigación de autismo, de lo que sería trastorno del espectro autista, como se dice. Claro. Así que nuestra experiencia, o sea, es de suma utilidad para las personas y es lo que, y bueno, yo también trabajo en la difusión de todo lo que es tratamientos y abordajes de autismo, para autismo, y también considero que lo integrador es precisamente abarcar otros aspectos, como los aspectos emocionales, espirituales, desde las constelaciones. Porque las constelaciones lo que hacen es identificar dónde estuvo esa lealtad familiar o esa implicación sistémica para que aparecieran los autismos en cada familia. Y bueno, y es también la perspectiva de muchas de las terapias transgeneracionales que hay ahora. Si bien Bert Hellinger fue muy claro con esto, de que constelaciones no es una terapia, es una herramienta al servicio de la vida, es una herramienta de ayuda para la vida. Y realmente yo lo ofrezco así, nunca como una terapia. Muy interesante y muy específica además tu definición, o la de Bellinger. ¿Dónde se pueden encontrar tus libros? ¿Hay que comprarlos? ¿Hay que dirigirse a, o sea, en qué ámbito se difunden en caso de que personas quieran llegar? ¿O lo tienes en PDF o no? Tengo que hacer una edición revisada porque me gusta que la información salga lo más actualizada posible, así que por el momento no están disponibles. Sí está disponible el último, que es el enfoque integrador, pero ese es, ahora es material de posgrado, entonces es como más técnico, más científico. Pero bueno, pronto voy a relanzar los primeros libros, pero como voy a hacer una edición revisada, va a ser actualizado. Así que ya voy a contarles cuando estén listos. Cuando tengamos la próxima entrevista. Bueno, Silvana, ¿quieres decir algo más? Dijiste ya que te encontramos en Instagram, Facebook, Instagram, Silvana. Sil Pisari Consteladora. Bueno, enseguida lo vamos a poner también en el Facebook luego. Y, Facebook como Silvana Pisari. Ok. Y además, para los que nos están oyendo, sé que no lo avisamos, así que fue un video sorpresa, un live de sorpresa, el próximo ya estarán avisados, pero lo vamos a publicar acá en este momento, a quien lo oiga. Dentro de una semana justamente, el próximo lunes, vamos a tener una facilitación de constelaciones familiares con Silvana Pisari en forma virtual en nuestro espacio de charlas, o en este espacio que todavía no le he dado un nombre específico, pero también puede llevar el nombre de la clínica, que es reflejando nuestra esencia, interpretándolo desde el punto espiritual o emocional de quiénes somos, y en esta búsqueda que estamos todas incorporadas, integradas a una búsqueda realmente de encontrar respuestas que sabemos que no son fijas ni absolutas, y que son variables y dependen de cada uno de nosotros y dependen del entorno. Pero dentro de todas esas variables hay un camino y hay algo que es común a todas, y que lo encontramos en comunidades distintas, en este caso en esta pequeña comunidad que se va agrandando, y que estamos intentando ensancharla o diversificarla y formar nuevas comunidades donde podamos todas encontrar esta especie de, donde podamos encontrarnos, integrarnos y poder volcar allí lo que todas tenemos para dar y lo que todas tenemos para recibir, en base justamente a lo que dijiste, ese equilibrio entre el dar y el recibir, tomar y entregar, que es, sabemos, una ley universal. Aparte es nuestra responsabilidad
poder ofrecer lo que sabemos que es útil a los demás. Exacto. Herramientas que nos permitan vivir mejor la vida. Y justamente eso, seguir expresándonos y no convertirnos en la víctima en la que muchas veces caemos, porque por instantes o por momentos, y al principio generalmente cuando nos toca una información, ya sea de ese tipo o de cualquier otro que nos trae una dificultad a la vida, realmente caemos, nos baja la energía y no sabemos qué hacer. Y en esos momentos justamente es cuando debemos agarrarnos de algo y poder levantarnos de nuevo, porque eso es lo que venimos a hacer, poder transformar esas situaciones en una luz, en un aprendizaje. En mi experiencia personal, toda discapacidad implica para la mamá, a veces también para el papá, un duelo subyacente. O sea, y constelaciones a mí me ayudó mucho a poder mantenerme centrada en el eje y no caer en la victimización. Porque lo más fácil es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué no sucedió esto? Y eso es algo que lo dice nuestro niño, o sea, nuestro niño herido. Entonces, cuando podemos centrarnos en el adulto, y ahí podemos ver todo con mayor claridad. Pero eso es totalmente importante, pedir ayuda. Y bueno, y saber que toda ayuda que se pide, todo es mutuo. O sea, no es que la ayuda también tiene órdenes. No se puede ayudar a quien no quiere recibir ayuda. Así que, bueno, entonces nos vamos a ver el 10 de julio. Nos vamos a ver el 10 de julio a las 8:30. 8:30 horario de Israel. De Israel. 14:30 horario de Argentina. A la hora que nos encontramos hoy. Sí. 14:30. Exactamente. Así que, bueno, yo te agradezco todo el aporte que nos has dado. Agradezco de nuevo estar en el grupo de lo que llamamos amigas, podemos decir, y en el grupo de personas que queremos seguir creciendo, formándonos y mejorándonos justamente para recibir y aportar, porque eso es algo que quiero destacar de esta charla. Lo dijo Silvana y es algo de lo que pienso. Todo lo que nos pasa, yo recuerdo también un dicho de mi pueblo, algo así: Dios no te regala nada que no puedas superarlo. O sea que tenemos las herramientas para sobreponernos a las situaciones que nos pasan, a las dificultades, a los inconvenientes, desde el más chico a los más grandes. Tenemos las herramientas en potencia y tenemos que encontrar justamente esa apertura donde podemos aprender y luego transmitir, porque en eso está, en el intercambiar datos, en el intercambiar experiencias, en el intercambiar información, porque no todos los casos son iguales, en todas las situaciones. Así que quiero despedirme con este mensaje de que todas estamos acá para recibir y para dar, y todas podemos y todas tenemos lo que dar y lo que recibir. Y pedir no es pedir desde la carencia, pedir es justamente ofrecernos a recibir algo que el otro puede darnos, es dar la oportunidad a alguien que puede dar y que a veces no sabe, a tu vecina, a alguien que ayudaste en la calle y de pronto encuentras que tienen algo en común. Hoy en día este tema del autismo se ha generalizado tanto, cuando antes era algo desconocido o algo que encontrábamos un caso, no sé, no puedo hablar, 10.000 personas. Ok. Y ha aumentado. Wow. O sea, hoy ya es algo común, lo que diríamos común, y entonces no puede ser que estemos tan limitados en este aspecto en algunos países. Así que pienso que hay que hablarlo,
Creo que ya te vamos a invitar también en alguna comunidad de este índole, pero que no, no seré yo la coordinadora. Sí que te agradezco, si quieres decir 2 o 3 palabras y así cerramos nuestro Vos sabés encuentro que de hoy. yo primero te quiero muchísimo como amiga y aparte te admiro profundamente. Y bueno, agradecerte, ¿no?, por este espacio y bueno, y espero verte en más charlas con otras amigas que también tienen mucho para compartir. Muchas Exacto. gracias, Nancy. Gracias a ti, Silvana. Nos vemos. Nos vemos pronto. Gracias.